Muy buenos días, hermanos. Es un gozo estar con ustedes una vez más. Mi esposa no tuvo una buena noche, pero está mejor. Y la está tratando un doctor hondureño que no sé si ustedes conocen. El nombre de él empieza con la E y después viene el apellido con la S. Así que gracias al Señor por la parte profesional de nuestro hermano. Le hicimos un test de COVID ayer y no tiene COVID. El hermano, algunos me preguntaban del hermano White, que ustedes conocen muy bien, el hermano Aldon White, que cantaba y sigue cantando, tiene 96 años, ha tenido algunos problemas de salud, pero él siempre está gozoso en el Señor. Todavía maneja 500, 600 kilómetros, a veces con un trailer y todo, así que tan mal no puede estar para manejar con un trailer. Muy agradecidos a todos ustedes por la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, que dice así, en el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a María, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dice a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez más vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y le dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Oremos. Padre, una vez más miramos a ti y pedimos tu bendición sobre cada hermano y hermana en este lugar. Por los mensajes que han sido escuchados durante estos días, por los himnos que hemos cantado y hemos escuchado, que sigan siendo de bendición. Y en tus manos nos ponemos y te bendecimos y alabamos el nombre del Señor Jesucristo, en su santo nombre. Amén. Bueno, si alguien me pregunta por qué empiezo la historia de esta manera, les diré que es muy difícil hablar de un tema que la mayoría de ustedes han escuchado 20, 30 o 40 veces. No voy a tratar de ser mejor que ninguno de ellos, pero sí quisiera quizás tener un pequeño approach. ¿Cómo se dice, hermano? ¿Cómo? Acercamiento distinto. También tendré que decirles que algunos de mis antepasados de parte de madre eran artistas de teatro en España allá por los fines del año 1800. Creo que esta es una de las historias más preciosas y más conocidas de la Biblia. Aún los ateos conocen esta historia, aún los ateos. Y quisiéramos penetrar un poco más en los detalles de esta narración y quizás la podemos ver pensando que lo vamos a ver como que fuera en un teatro. Y para hacerlo en un teatro necesitamos distintos escenarios. Realmente son a lo menos 4 escenarios. Pero como los tiempos son difíciles para todas las artes, como sabrán ustedes, después del COVID ha sido una tragedia para los que viven del arte. Y mi yerno es un tenor y va a cantar hoy una ópera que se llama Tosca de Puccini, muy famosa. Pero ha sido un tiempo muy difícil para todos los artistas de cualquier tipo. Así que nosotros tenemos el mismo problema. En vez de 4 escenarios, vamos a usar 3 para que sea más barato. El primer escenario es un lugar fuera de la ciudad, en el campo. Allí está el Señor con sus discípulos. Y cada uno de ustedes se lo puede imaginar. Ustedes en Honduras se lo imaginan de una manera distinta que yo, que vivo en el norte de Texas, prácticamente en el desierto. No le puedo poner muchos árboles porque no hay muchos árboles afuera de la ciudad.
A veces hay que andar varios kilómetros antes de ver un árbol. El segundo escenario es una habitación quizás de 3 por 4. ¿Entienden qué quiero decir? 3 metros por 4 metros. Allí está en un lecho un hombre muy enfermo. El tercer escenario, el que habíamos dicho que era al aire libre, es el mismo que habíamos visto como el primer escenario. Y el cuarto es un ambiente exterior, afuera de la tumba, de esa cueva donde ha sido puesto el cuerpo de Lázaro. Decíamos que el primer escenario es un lugar al aire libre donde Jesús y los discípulos están. De pronto viene un hombre jadeante, le falta el aire, le lleva un rato para recuperarse y luego de recostarse contra un árbol y tomar varios vasos de agua fría. Los discípulos y el Señor se acercan para escuchar el mensaje que sin duda va a ser muy importante. El hombre dice: Marta y María de Betania te mandan decir: Señor, el que amas está enfermo. El rostro de Jesús y los discípulos muestran una profunda tristeza. Y en esta época en que todos tenemos celulares, que sacamos fotografías día y noche, saquen esta fotografía cuando se les dice: tu amigo está muy enfermo. Ellos saben que esto no es un resfriado o una gripe. Todos esperan que el Señor les diga: vamos de inmediato a Betania. Pero no, hay un silencio. Y el Maestro dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La cara de los discípulos muestra la alegría al escuchar estas palabras: esta enfermedad no es para muerte. Y el mensajero, me imagino, pregunta: ¿y qué le digo de respuesta a Marta y a María? Y el Señor da la respuesta: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y hermanos, que el Señor nos ayude para entender que cuando estamos frente al cuerpo de un familiar o amigo creyente, cuando nuestro corazón se rompe de dolor, que estas palabras nos den consuelo. Que esta enfermedad que provocó la muerte de nuestro ser amado no es el fin de todo. Que el creyente se goza en las palabras del Señor en Juan 17, verso 24. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Saben una cosa? En la gloria al Señor le falta algo. Le falta su amada esposa. Le falta cada creyente que Él ama de una manera especial. No es que le falte oro o perlas, le falta algo más precioso para Él que las piedras más preciosas. Le falta su amada iglesia. El versículo 5 es simple y precioso. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Al decir esta frase, el escritor nos está y qué precioso es saber que cuando estamos en la crisis, en la enfermedad, podemos repetir este verso, pero en vez de decir y amaba a Jesús, a Marta, María y Lázaro, podemos poner nuestro propio nombre. Y amaba a Jesús, a Juana, a María, a Pedro y a Carlos.
Pasan unos días y ante la sorpresa de los discípulos, el maestro le dice, vamos a Judea. Y de golpe viene una frase que los discípulos no la entienden bien. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle del sueño. Vamos ahora al escenario segundo. Es un cuarto quizás de 3 metros por 4 metros o de 4 por 4, con una pequeña ventanita allí en la parte alta, pintado de blanco adentro y pintado de blanco afuera. Y por esa ventana entra un poco de luz del atardecer. En la habitación hay una cama con un hombre enfermo. De cada lado de la cama están cada una de las hermanas, quizás reclinadas como era costumbre en una especie de silla. No tenían sillas como nosotros. En Egipto sí había sillas como nosotros, pero no en esa parte del mundo. Lázaro está muy enfermo. Su voz es entrecortada y está muy cerca de la muerte, como la mayoría de nosotros hemos visto en algún ser querido. Llega el mensajero y luego de golpear y tener permiso, entra en el cuarto. Y entra en el cuarto con el mensaje que están esperando. Y les dice, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Quizás una de las hermanas se acerca a Lázaro y le dice, querido, alegrate, pronto te vas a curar. Nuestro amado Salvador, nuestro Maestro, ha dicho que esta enfermedad no es para muerte. Pero pasan las horas y la situación no mejora, empeora. Lázaro hace pausas en su respiración. La muerte se aproxima. Las dos hermanas repiten continuamente esta frase como si fuera un disco rayado de 78 revoluciones, que la mayoría de ustedes estoy seguro que no saben lo que es un disco de 78 revoluciones. ¿Quiénes saben lo que es un disco de 78 revoluciones? Acá hay una más. Hay dos. Bueno, después les cuentan lo que es eso. Primero teníamos los de 78, después teníamos los de 33, después, ¿se acuerdan? Teníamos esos casetes grandes, ¿se acuerdan? Cartridge le llamaban. Después vinieron los casetes chiquitos y el resto de ustedes capaz que lo conocen. Y lo que pasaba con esos discos es que cuando se rayaban, cosa que pasaba muy frecuentemente, porque eran caros, ¿no? O yo no sé si eran caros o uno no tenía mucho dinero, uno de las dos, pero se rayaban. Entonces uno estaba escuchando un canto como trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Y se rayaba y decía, somos siervos de Dios, somos siervos de Dios, somos siervos de Dios. Y no salía de somos siervos de Dios. Entonces uno tenía que levantar un poquito, ¿se acuerda, hermano? Había que levantar un poquito y correrlo y seguía la otra frase hasta que después había que empezar todo de nuevo. Bueno, las dos hermanas se dicen una a la otra, esta enfermedad no es para muerte. El maestro ha dicho, esta enfermedad no es para muerte. Y Lázaro por fin da su última respiración. Las hermanas se miran, lloran profundamente y se abrazan. El maestro nos dijo que esta enfermedad no es para muerte. Y Lázaro murió. Aquí nuestro hermano está muerto. ¿Cómo puede ser que si él dijo que esta enfermedad no es para muerte? Los vecinos se han enterado y se hacen la misma pregunta. Y quizás algunos piensan, aunque no lo digan, ¿será posible que ese Jesús que ellos aprecian tanto y que dicen ellos que es el Mesías, no sea tan poderoso como ellas piensan? Y nos preguntamos si será posible que estas hermanas hayan pensado en la probabilidad que Jesús falló, que su promesa por alguna razón no se cumplió,
Y la respuesta, hermanos, es: el Señor Jesús no falló. El eterno y omnipotente Hijo de Dios no falló. Sus palabras siguen tan vigentes hoy como hace 2000 años. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos en una situación similar? Hemos orado muchas veces por la sanidad física o espiritual de un familiar o amigo y no pasa nada. ¿Será posible que Dios no nos pueda oír o no nos quiere oír? Y repetimos así las palabras de Hebreos 13. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, qué preciosas las palabras del Salmo 34. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. Los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos. El tercer escenario, habíamos dicho, que es muy parecido al primero, es un lugar fuera de la ciudad, y ahí está el Señor con sus discípulos. El Señor les ha dicho claramente: Lázaro duerme, pero voy a despertarle del sueño. Y luego, ante la pregunta de los discípulos, le dice claramente: Lázaro ha muerto. Hermanos, quiero que ustedes piensen lo que habrá pasado por la mente de cada uno de esos discípulos cuando el Señor les dice: Lázaro ha muerto. Cuando se acuerdan de su frase anterior: esta enfermedad no es para muerte. Es probable que muchos se preguntaran: ¿sabía el Señor que iba a morir? ¿Sabía o no sabía? Y si sabía, entonces, ¿por qué no fuimos enseguida? Y si no sabía, entonces hay cosas que Él no sabe. Pero alabado sea el Señor, ustedes saben todo bien. Él lo sabe todo. Porque el eterno Hijo de Dios, aquel que nos dice en Colosenses 1, que todo fue creado por Él y para Él. Sí, la frase de Lázaro está muerto les impactó, los dejó pálidos. La frase que sigue los impresionó más. Dice: voy a despertarle del sueño. Y después agrega el Señor: huélgome, me gozo, dicen otras traducciones, huélgome por vosotros que yo no haya estado allí. En la traducción del 60 dice: me alegro por vosotros. Al llegar a las afueras de Betania, algunos del pueblo sin duda lo reconocieron y van a la casa de Marta y María y les dicen: el Mesías, el amigo de ustedes, está en el pueblo. Marta se apura y sale al encuentro del Señor. Qué escena inolvidable. Marta se acerca al grupo y yo me imagino que por unos momentos no dicen nada. Hermanos, saquen el celular, saquen otra fotografía acá. Saquen la fotografía del silencio de Marta al acercarse por primera vez después de la muerte de su hermano. Su rostro está demacrado por el dolor y las noches con poco dormir. Mira al Mesías con esa mirada silenciosa que dice tanto. Esa mirada que todos hemos tenido en nuestra vida cuando nos ha pasado algo y miramos al cielo y nos preguntamos: ¿por qué el Señor ha permitido que a mí me pase esto? ¿Por qué? Y Marta dice una frase imborrable: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, o no fuera muerto mi hermano. Es el verso 21. Creo que esto no es un reproche. Otros piensan que lo es, yo pienso que no. No le está diciendo: te llamé para que vinieras enseguida y no viniste. Eso es lo que hubiera dicho yo.
Quizás no lo hubiera dicho en palabras, pero lo que hubiera pensado. Pero esto, en esta frase, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, es una frase de dolor, pero todavía hay fe. Hay fe. Ella está convencida que si el Señor hubiera estado allí, cualquiera que fuera la enfermedad, su hermano no hubiera muerto. Quizás esta frase la ha repetido con su hermana 100 veces. Es cierto que nadie murió en la presencia del Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Ella cree que la limitación de la distancia, y luego agrega esto, pero también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te lo dará Dios. Observen estas palabras. También sé ahora, la dolorosa experiencia de la muerte de su hermano le ha enseñado algo nuevo sobre la persona del Señor Jesucristo. Y la respuesta del Señor Jesucristo es maravillosa. Es una de las frases más gloriosas de la Biblia. Una de las frases más gloriosas. Todos ponemos a Juan 3:16 y yo también lo pongo. Y esta frase viene muy cerquita a esa. Estudiemos con cuidado esta frase. La primera parte es, Jesús le dice, resucitará a tu hermano. Algunas traducciones dicen, tu hermano volverá a vivir. Y llegamos al verso 25 y dice así, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Ningún filósofo de las religiones orientales jamás pudo decir algo siquiera parecido. Pero el Señor lo dijo y lo dijo con completa autoridad. Me imagino el rostro humedecido por las lágrimas de Marta al darse cuenta que el Maestro le está diciendo algo completamente nuevo para ella. Marta está pensando en un día futuro. Yo sé que resucitará en el día postrero. Un escritor bíblico, Brown, nos dice, el Señor dirige el pensamiento de Marta al pensar en la resurrección general alejada en el futuro, a confiar en Él al tiempo presente. Él es. No es que dice Él será. Él es la resurrección y la vida. Pink, otro comentarista que les recomiendo, dice, Él es la resurrección porque es la vida, y Él es la vida porque es la resurrección. Y ella responde al Mesías, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esta frase es muy profunda. Muy pocas personas en el Evangelio habían llegado a estipular su fe de una manera tan precisa. Pero hermanos, acá es un momento para indicar, subrayar algo. Esta frase, yo soy la resurrección y la vida, esta frase tan maravillosa, Jesucristo se la dijo a una mujer. No se lo dijo a San Pedro, no se lo dijo a Juan, no se lo dijo a Jacobo, se lo dijo a Marta. Primero, esta frase, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Jesucristo es el Mesías. Segundo, ella dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Tercero, dice que has venido al mundo. Y vienen a nuestro corazón las palabras de primera de Juan capítulo 4. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El corazón de Marta, que antes de su encuentro con el Maestro estaba lleno de tristeza, tiene un cambio maravilloso. Aquí, ahora hay un consuelo, hay esperanza. No todo está perdido, hay luz. Hermano, saque la foto. El rostro de Marta ha cambiado. El versículo 28 nos dice, y esto dicho se fue en secreto a su hermana. Aquí hay algo especial.
El texto no nos dice que el Señor la llamó. Podría haber sucedido así, pero yo creo que Marta le dice esto para animarla, porque su hermana había quedado como paralizada por el dolor. Y en el verso 32, mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. En los próximos versos se ve un aumento progresivo de la presión emocional. Ustedes se saben tomar la presión en el brazo, ¿verdad? Doctor Eliseo, ¿alguna vez tomó la presión en el brazo usted? Bueno, no nos digas cuántos miles de veces lo hizo. Acá si tomáramos la presión emocional de la escena, la presión va a ir subiendo hasta un momento casi que se produce una explosión, por así decirlo. Observen que el texto no nos dice que el Señor repitió esa frase gloriosa que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. No le dijo esa frase, en el texto a lo menos no se menciona. Pero casi seguro que Marta se lo dijo a su hermana. Versículo 33. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella, se conmovió en espíritu y se turbó. Y le dijo: ¿dónde le pusisteis? No preguntó dónde le pusiste porque lo ignoraba, sino porque quería tener una respuesta. Él los podría haber llevado al lugar, pero no quiso hacer ostentación de su conocimiento. Hemos leído que el Señor se conmovió en espíritu. Su corazón lleno de amor fue profundamente afectado y Él actuó de una manera real y sincera. La palabra se turbó, se estremeció, da la sensación de agitación. Y en el verso 35, el verso más corto en nuestro idioma, y lloró Jesús. Y esto es maravilloso. El creador de las galaxias que nuestro hermano nos estaba hablando, está llorando. Está llorando por la muerte de un hombre que muy poco lo conocía fuera de su pueblo. Lloró de una manera tan honda y real que los judíos dijeron: mirad cómo le amaba. El creador del universo está llorando por la muerte de una de sus criaturas. Y por supuesto que él sabía que la iba a resucitar. Pero el dolor de la muerte es un dolor real. Y el Señor está llorando. Hay otras dos situaciones en que se sugiere en una y se dice en la otra que el Señor lloró. En Lucas capítulo 13, verso 34, Él está mirando a Jerusalén, la ciudad amada, pero que le ha rechazado una y otra vez. Y aunque el texto no lo dice claramente, las palabras están tan cargadas de dolor que creemos que las lágrimas salieron de los ojos del Mesías. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Mi suegro le gustaba en cada sermón tener palabras que empezaban con la misma letra y terminaban con el mismo acento. Y puedo decir, ahora que no está mi esposa, que tiene notas de miles de bosquejos de esa manera. Por ejemplo, él acá hubiera dicho la acusación, que matas a los profetas, y hubiera hablado sobre la acusación. La intención, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos? La comparación, como la gallina junta a sus polluelos. La posición debajo de sus alas. Y claro, en cada uno de estos seguiría hablando. Hermano, estamos debajo de sus alas. Hermanos, los misiles más sofisticados no penetran las alas del Señor.
Los misiles más sofisticados no penetran. Y la contestación, no quisiste. Para lo que toma nota, acusación, intención, comparación, posición y la contestación. Y no tenemos tiempo para mencionar Hebreos capítulo 5, verso 7, que yo creo que se refiere al huerto de Getsemaní, donde leemos, el cual, el Señor Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y lágrimas ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí tenemos un pantallazo breve y profundo de los sufrimientos del Señor en el jardín de Getsemaní, cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Pero volvamos ahora, estamos en el verso 39. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, hiede ya que es de 4 días. Marta conocía las leyes de la naturaleza. Uno de los antiguos escritores que aprecio mucho, Matthew Henry, dice sobre el versículo de este comentario, si el Señor Jesucristo fuera tan sensible a los malos olores, usted sabe que hay gente que son muy sensibles, hay otros como nosotros que somos bastante sensibles, hay algunos que tienen la suerte que sienten muy poco olfato. Y Matthew Henry dice, si el Señor Jesús hubiera sido muy sensible a los malos olores, jamás hubiera venido a este mundo que es un basurero espiritual. Me impactaron esta frase, un basurero espiritual. Y en el verso 41 dice, y quitaron la piedra. Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Nada ha sucedido, el Señor sabía que uno de los milagros más maravillosos de las Escrituras iban a ocurrir. Y continúa, que yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. El rostro del Señor muestra autoridad y serenidad. Al poder efectuar el milagro de la resurrección, vemos su divinidad en su llanto frente a la tumba de su amigo, vemos su perfecta humanidad. Hermanos, cuando el Señor lloró profundamente, cuando la gente dijo, mira cuánto le amaba, no era teatro, hermanos, no era teatro. Me acuerdo que mi abuela siempre cuenta de mi abuelo, que le gustaba ir a todos los velorios de la gente famosa. Él tenía un puesto de cierta importancia, pero cuando alguien importante moría, él iba al velorio y le decía a mi esposa, dame un pañuelo porque tengo que llorar en este velorio. Para cumplir tenía que llorar. Hermanos, no era así cuando el Señor lloró. Por eso leemos en Juan, hemos dicho, frente a la tumba, vemos su perfecta humanidad y su perfecta divinidad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, hay hermanos que les gustan saber más detalles. Y como médico, les voy a decir brevemente que en casi todos los milagros que el Señor hace, hay varios milagros involucrados a la vez. En este yo puedo ver 5 milagros, que se los voy a mencionar muy brevemente.
El primero, si ustedes todos lo conocen, es el milagro de volver el alma al cuerpo. La muerte se produce cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo. Aquí es el proceso inverso. El alma y el espíritu vuelven a Lázaro. En segundo lugar, es uno que los médicos y los enfermeros lo entendemos muy bien. Es el milagro celular. El cuerpo de Lázaro está en descomposición. Los sistemas enzimáticos no funcionan. Las células se han muerto, lo que se llama necrosis celular. Porque Lázaro no es un caso de resucitación como pasa en el hospital. Hay solamente unos 3, 4, máximo 5 minutos en general. Y acá son 4 días. Esas células que están muertas recuperan su vida, sus procesos enzimáticos inmediatamente. Pero quizás uno que muchos no han pensado es que la curación de la causa que ocasionó la muerte. ¿De qué se murió Lázaro? Yo creo que sé de qué se murió. Si hubiera sido un traumatismo que se cayó de un árbol, lo atacó un rayo eléctrico, una tormenta, hubiera dicho la Biblia, no dice. La muerte quizás fue una enfermedad bacteriana o un virus, una pulmonía o una septicemia. Una enfermedad como cáncer, una enfermedad cardíaca, no puede excluirse, pero me inclino por el proceso infeccioso. O sea, el proceso infeccioso, alguien con un proceso infeccioso que puede ser muy grave, un día está lo más bien y el otro día puede estar con grandes problemas. Pero no noten estos. Cualquiera que haya sido el proceso, Lázaro no se volvió a morir a los pocos días después de ser resucitado. No volvió a morir. Las bacterias, los virus o las células tumorales, o sea lo que sea que haya provocado la muerte, perdió totalmente su poder. No había más. Y hermanos, cada una de estas cosas se las podíamos amplificar, que no lo vamos a hacer del punto de vista espiritual. Y ahora para los jóvenes, acá tenemos algo que me hace acordar al ET. ¿Ustedes lo conocen, el ET? ¿El extraterrestre? Sí, lo conocen. Bueno, cuando Lázaro sale, si quieren, como el ET. No sale caminando, no podía caminar. Estaba completamente arrollado, como hacían las abuelas de ustedes, capaz que todavía lo siguen haciendo con los nenitos chiquitos, que los enrollaban y lo más que los enrollaban les parecía mejor. Lázaro sale como un bloque. Y hermanos, vamos a subir como un bloque cuando el arcángel toque la trompeta, cuando el Señor nos venga a buscar. Y el quinto, y nos hace acordar esto de Juan, cuando leemos, no os asombréis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y el quinto hecho milagroso es este. Lázaro no tiene ese olor terrible de la muerte. No hiede más. ¿Se acuerdan que Marta dijo, hiede ya? Y ustedes me preguntan, ¿y cómo sabe usted que no hiede más? Pues les digo por qué. Porque el Señor le dice a la gente, desatadlo, desatadlo. Y ningún judío hubiera tocado esos vendajes mortuorios si hubiera el olor de la muerte. Cuando Lázaro sale todo y lo sacan, hay un aire fresquito, como de las montañas de Honduras o de las playas de la zona de Tela y toda esa parte del país. Bueno, hermanos, ¿qué puedo resumir de las tantas enseñanzas que hay en esta historia? ¿Cuáles son, a lo menos, algunos de los principales? Le voy a decir para mí uno. Puede ser que parezca que el Señor falla, pero nunca falla, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En segundo lugar,
A veces el Señor espera su propio tiempo para ayudarnos. ¿Se acuerdan? No salió como una ambulancia para tratar de salvar a su amigo. Tenía su propio tiempo, cuando nosotros muchas veces estamos esperando ayuda de inmediato. En tercer lugar, Marta, María, Lázaro y cada uno de nosotros han aprendido mucho en esta tremenda experiencia. Y una de las cosas que nunca se olvidarán son las palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Y cuarto, el resultado de la prueba, como lo dijo el Señor, es la gloria de Dios. Sí, hermanos, lo que se dijo al principio se cumplió. Fue para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra.